Muy buenas tardes, mi nombre es Telmo Fabricio Ríos Montalbán, soy maestrante en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos encontramos en la Casa de la Democracia, es aquí donde se genera la participación política en el sur del país. En el Ecuador, la participación de los ciudadanos en la vida política es reciente. Aquí conoceremos cómo a través de la historia se ha venido desarrollando el accionar político en el Ecuador. Comencemos. Política y movimientos sociales en Ecuador de entre dos siglos, de Jorge León Trujillo. En este artículo, el autor hace un análisis del sistema político desde el año 1950 al año 2010. Para ello, plantea dos ejes de estudio: la construcción del sistema político y los movimientos sociales y la escena pública. La construcción del sistema político. Se podría decir que nuestro país es una sociedad que se la puede calificar como política. En virtud de ello, la prensa ha sido de vital importancia como fuente creadora de debates, ya sea en la televisión o en la radio. Es común observar a diario cómo se alimenta el debate político, dando mayor relevancia al juego político. Dentro de la vida política del Ecuador, entran en la arena política los partidos y movimientos políticos, los cuales pretenden dar a conocer su ideología, planes de trabajo, con la finalidad de captar votos y llegar al poder. Cabe indicar las diferencias específicas entre partidos y movimientos políticos. Los partidos políticos son de ámbito nacional, están regidos bajo un estatuto y están conformados por afiliados. Los movimientos políticos son de ámbito nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial y de las circunscripciones del exterior. Tienen un régimen orgánico y están conformados por adherentes y adherentes permanentes. La constante disputa que existe entre el Ejecutivo y Legislativo dan paso a un bloqueo, el cual ha permitido que sobresalgan líderes, el pluripartidismo y un sistema polarizado entre las ciudades de Quito y Guayaquil, las mismas que encabezan las dos regiones, es decir, costa y sierra. Por lo que es común observar en elecciones presidenciales, cuando el candidato a presidente es de la región costa, el candidato a vicepresidente será de la región sierra o viceversa. Esto sucede en todas las carteras de Estado. Esta polarización, en caso de existir desacuerdos, permite llegar a consensos y negociaciones que impiden el fraccionamiento. Una de las características muy importantes del sistema político del país es el reformismo institucional, logrado a través de las dos últimas constituciones. De igual forma, el pluripartidismo ha permitido marcar la tendencia ideológica. Por ejemplo, en la región sierra prevalecen los partidos del centro a la izquierda, mientras que en la región costa prevalecen los partidos del centro a la derecha y el populismo. La llegada de las masas a la política es un proceso sociopolítico que permitió que no solo exista la presencia de las mayorías en la arena política, sino que en algunos actores políticos, a través de sus ofertas de campaña, ofrezcan cosas imposibles de cumplir, dando paso de esta manera al populismo. Todo este proceso de inclusión del voto en las mayorías en la década de los 80 y 90 permitió el nacimiento de nuevos actores políticos a través de grupos de trabajadores, mujeres e indígenas. Las reiteradas protestas y huelgas organizadas por el Frente Unitario de Trabajadores en la década de los 80 permitieron que este grupo tenga voz y un rol protagónico en la toma de decisiones. De igual forma, en la década de los 90, las numerosas movilizaciones y marchas permitieron que miembros de la CONAIE pasen a ser actores políticos en el país e incluso formaron el movimiento político Pachacuti. En los años 90 y 2000, diferentes grupos de mujeres, a través de su constante lucha,
han logrado posesionarse en la vida pública, siempre luchando por la equidad de género y participación en los diferentes procesos electorales que se desarrollan en el país. En la Constitución de 1998 ya se estipuló los derechos colectivos y la posibilidad de constituir las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. Y con la Constitución del 2008, al definir al Estado ecuatoriano como plurinacional, profundizó dichos derechos colectivos a favor de los pueblos y nacionalidades. En el gobierno de Rafael Correa, a través de las políticas distributivas, permitió mayor presencia del Estado en el sector rural, para de esta manera prescindir de las organizaciones sociales, ya que solamente son consultadas para la ejecución de las políticas públicas sin que se les haya tomado en cuenta desde la génesis, decisión o construcción de la política pública. Por otro lado, nuestro país es considerado como uno de los países con mayor inestabilidad debido a sus reiteradas crisis institucionales, la facilidad con la cual se logra destituir o cambiar presidentes, ministros o políticas públicas. Y no es sino hasta la época que Rafael Correa, cuando asume la presidencia, que logró terminar sus periodos de mandato. Asimismo, el clientelismo político se constituye cuando se intercambia favores entre las autoridades electas o funcionarios públicos y poblaciones particulares, es decir, el intercambio de votos por favores políticos. En nuestro país es común ver este tipo de prácticas en todos los niveles de gobierno, desde los GATS parroquiales hasta el ejecutivo. Los movimientos sociales y la escena pública. A lo largo de la historia del Ecuador, los trabajadores, campesinos e indígenas, a través de sus luchas, han ejercido presión para diversos cambios sociales, políticos, económicos en el país. Los primeros gremios o sindicatos en el sector urbano se conformaron en el siglo pasado en Guayaquil y posteriormente se conformaron en las provincias de la Sierra por los años 20. En los años 50, diferentes grupos indígenas fomentaron la reducción de las prácticas opresoras ejercidas por los terratenientes y por otro lado lograron el reconocimiento de derechos para encaminarse hacia un sistema salarial. En los años 70, debido a la migración de la población mestiza a las cabeceras provinciales, contribuyó a que el movimiento indígena pueda ganar espacios en la palestra política, ganando juntas parroquiales e inclusive prefecturas, como es el caso de Chimborazo y Cotopaxi. Desde 1990, la CONAIE se convirtió en la interlocutora ante los gobiernos de turno. Esto debido a su lucha y movilizaciones para que sus demandas y propuestas sirvan para el reconocimiento de derechos colectivos y medidas para combatir la desigualdad social. Dentro de la sociedad ecuatoriana, además de los grupos señalados, se cuenta con grupos de mujeres, asociaciones barriales o grupos que proponen políticas públicas dentro del ámbito de la salud, educación, género, etc. Estos grupos han logrado diálogos con los gobiernos de turno y en muchas ocasiones han incidido en la variación de la agenda del gobierno. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. En el periodo de 1950 al 2010, la vida política del Ecuador ha sufrido profundos cambios debido al ingreso de sectores sociales a la vida política del país y ser reconocidos como actores políticos, lo cual marcó la vida política, social, cultural y económica del país. Las organizaciones sociales lograron efectivizar sus demandas a través de sus constantes luchas, participando activamente en la vida política del país. El sistema político del Ecuador ha sufrido diversos cambios socioeconómicos, mismos que han estado marcados por el pluralismo, inestabilidad política, el clientelismo y la presencia de movimientos sociales. Muchas gracias por su atención.